Saludos mis queridos amigos. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 5 titulada Cristo en el Santuario Celestial. El libro de Hebreos, el libro por excelencia en cuanto al ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el Santuario Celestial, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Nuevo Testamento es bien claro sobre la función de Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial, por lo que esta semana hablaremos de esto. En la primera parte de este estudio hablaremos del sacrificio supremo. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como vimos en la lección pasada, era necesario que un ser eterno viniese a tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dios envió a su Hijo, el cual aceptó dar su vida por nosotros. El pecado se enseñoreaba de nosotros previo al sacrificio de Jesús, pero gracias a Jesús el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Colosenses capítulo 1, versos 11 al 14 nos dicen: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En la segunda parte hablaremos sobre el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús y exclamó las palabras registradas en este pasaje, estaba haciendo referencia a varias cosas. Número 1, al santuario, y número 2, a la muerte de Jesús como Cordero en expiación por los pecados de todos. Es importante notar que, así como en la tierra había un santuario, el cual era sombra del verdadero, así hoy en día Jesús está desempeñando la última fase del plan de salvación, pero ahora en un santuario no hecho por manos humanas y por medio de un mejor sacrificio expiatorio. Hebreos capítulo 9, verso 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En la tercera parte de este estudio hablaremos sobre nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versos 24 al 27 dicen: mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Contrario a los sacerdotes terrenales, que no podían salvar a nadie, sino que ellos mismos necesitaban un Salvador, Jesús sí puede salvar a todo ser humano, ya que Jesús no necesitaba ofrecer sacrificio por sus pecados, porque Él vivió una vida terrenal santa, sin mancha, sin pecado. Por esta misma razón, Jesús no tiene que ofrecer multitudes de sacrificios por el pueblo, porque el suyo fue perfecto y aceptado por Dios el Padre, el cual, haciéndolo una vez, es suficiente para salvarnos a todos. Hebreos capítulo 9, versos 25 al 28 nos dicen: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la cuarta parte de este estudio hablaremos de nuestro intercesor. Como vimos en la lección anterior, el pecado nos separó de Dios, pero gracias a la muerte de Jesús en favor de la raza humana, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22 nos dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús, luego de su muerte y ascensión al cielo, se presentó al Padre para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y hablando sobre esta esperanza, Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20 nos dicen: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De modo que Jesús se presentó ante Dios el Padre como sumo sacerdote para interceder por nuestros pecados. En la última parte de este estudio hablaremos sobre el día de la expiación. En el libro de Hebreos aprendemos que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, al cual Cristo entró como nuestro sumo sacerdote. El día de la expiación o día del perdón era, en otras palabras, el día del juicio del pueblo, cuyo propósito era purificar el santuario de los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 9, versos 20 al 23 nos dicen, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. De modo que el rito que se llevaba a cabo en el día del perdón en el santuario terrenal era simplemente una figura de las cosas celestiales. El versículo 23 claramente nos dice
que las cosas celestiales debían ser purificadas con mejores sacrificios. De modo que así como el santuario terrenal debía ser purificado, del mismo modo, pero con mejores sacrificios, pues también el santuario celestial debe ser purificado. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué debe Cristo purificar o limpiar el santuario celestial si no hay pecado en el cielo? Y esa es una muy buena pregunta. La Biblia hace mención sobre esto. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo capítulo 12, versículo 36 también dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La sierva de Dios, en el libro Cristo en su santuario, página 114, párrafo 3, lo puso de esta manera. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como fiel o infiel. En los libros del cielo, frente a cada nombre, está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto junto con todo disimulo astuto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos mal gastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. De modo que la razón por la cual el santuario celestial tiene que ser purificado es porque cada pecado que cometemos es registrado en los registros del cielo. Solo hay una cosa que puede borrar nuestros pecados, amigos: la sangre de Jesús derramada en el Calvario en favor de todos nosotros. Vivimos en un período de juicio y debemos traer todos nuestros pecados a Jesús para que por medio de su sangre estos puedan ser borrados. No perdamos más tiempo, pues mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día, mi querido amigo. Hoy es el día de la salvación. Ven a Jesús, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál haya sido tu pecado. Su sacrificio es lo suficientemente grande y poderoso para perdonar cualquiera que sea tu iniquidad. En su sangre y en su sacrificio hay poder. Lo único que necesitas hacer es creer que por medio de su sacrificio puedes verdaderamente recibir el perdón. Dios te bendiga.